Hola, hola. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén motivados para continuar con el aprendizaje. A ver, dice Giselle, buenos días, profesora. Por favor, hoy me puede ayudar a entender mejor esta pregunta. Ya, el cuerpo libera el alcohol mediante el proceso de metabolización. En el caso de un conductor que bebió bastante en un tiempo de 4 horas. Ya, ¿te salió en alguna pregunta de ejercicios? Veamos. Vamos a verla mientras se conectan más, ¿ya? La analizamos. Ah, no, no, sale aquí. A ver, ¿quién puede ayudarnos con esto? Sale en el libro del conductor. El cuerpo libera el alcohol mediante el proceso de metabolización, ¿cierto? No se va solo el alcohol, a eso se refiere, que nosotros necesitamos tiempo para que se elimine el alcohol de nuestro cuerpo, ¿ya? Y dice que si un conductor bebió bastante en un periodo de 4 horas y duerme 8 horas, ¿cuál será el tiempo estimado para que la curva de alcohol llegue a cero? C. Esa pregunta no hay que hacer cálculo porque está así explícita en el libro del conductor. ¿Ya? Así es que para que lo tengan, son de repente información que hay que aprendérsela prácticamente de memoria. Lo que pasa es que, claro, había una que decía 10 horas, pero tenía otra pregunta acá, ¿ya? Porque recuerden que no es lo mismo, por ejemplo, beber un poquito, esperar, beber otro poquito, así como por tiempo separado, que beber eh, bastante en un tiempo de 4 horas. Esta persona bebió bastante en un tiempo de 4 horas. ¿Ya? En cambio, creo que he visto la otra pregunta, que es así como bien parcelado. ¿Ya? Si es que llega a salir la otra o la encuentras, la podríamos compartir igual, ¿ya? Claro, tiene que ver con la cantidad de alcohol, porque aquí esta persona bebió durante 4 horas y dice bastante, ¿ya? Eso. Entonces comenzamos hoy día con esta preguntita, ¿cierto? Que nos hizo Giselle, que está bien. Ojalá siempre podamos compartir estos tipos de preguntas que nos ayudan, ¿cierto? A entender un poquito. Hoy día vamos con la conducción eficiente. Buenos días, Tiago. Ya, nosotros, ¿cierto? Podemos ayudarnos nosotros, a nuestro medio ambiente, ¿cierto? Al cuidado, ¿verdad? Y a nosotros, ¿de qué forma nos vamos a ayudar? En el bolsillo, ¿cierto? Podemos ahorrar si nosotros manejamos con una conducción eficiente. Vamos a ver la actitud, la aplicación de técnicas, tipos de conducción, mayor rendimiento energético. ¿A qué se refiere una conducción eficiente? Es una actitud y aplicación de técnicas, ¿ya? Lo que nosotros vamos a aprender hoy día son algunas técnicas. Obviamente no siempre vamos a aplicarlas todas, pero sí las tenemos que aprender para nuestra prueba y la verdad es que muchas de estas técnicas nos ayudan y las podemos utilizar en nuestro día a día, ¿ya? Todo esto con el fin de tomar, ¿cierto?, un tipo de conducción que nos permita obtener un mayor rendimiento de nuestro vehículo, ¿ya? Mayor rendimiento, pero con un menor costo. A eso se refiere. ¿Cómo incide la conducción eficiente en el consumo? Aquí dice cómo incide, porque también mucho depende de cómo yo conduzco en este ahorro, ¿cierto? Voy a tener un menor costo de viaje y un menor costo de mantenimiento, porque si yo conduzco, ¿cierto? Con buenas técnicas, voy a cuidar mi vehículo también, ¿cierto? Entonces las mantenciones van a ser las que correspondan, siempre va a ser menos gasto.
Diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% de combustible. Nada, para que lo tengan presente porque también sale en prueba. Entre un 10 y un 15% puedo ahorrar si yo aplico técnicas de conducción eficiente. No es menor. Ojo aquí que nosotros tenemos la ley no chat, ¿cierto? Pero sí el celular nos va a servir muchas veces, o la mayoría del tiempo, ¿cierto? Para planificar mi viaje y la ruta. También nosotros necesitamos salir con tiempo. Cuando nosotros salimos con tiempo, la conducción se hace más amena, ¿cierto? Voy a tener mejor ánimo, voy a ser más empático con los demás. En cambio, si yo salgo acelerado, mi conducción va a ser pésima. Voy a estar enojado, voy a estar estresado, ¿cierto? Voy a pelear con todo el mundo. Elegir rutas menos congestionadas. No siempre las rutas más cortas son las que me van a permitir llegar más rápido, ¿cierto? Por eso que siempre elegir rutas menos congestionadas. Y utiliza el GPS, ¿cierto? Para planificar tu viaje, pero desde un principio, o sea, antes de salir a la conducción. Ya, que nosotros sí adoptamos técnicas de conducción eficiente, podríamos ahorrar entre un 10 y un 15% de combustible. Eso, era como el primer dato. Entonces, una de las técnicas sería salir con tiempo, planificar mi ruta, ¿verdad? Utilizar vías menos congestionadas. Ahora, si yo cargo mi vehículo, como lo que estábamos hablando ayer, ¿se acuerdan? Voy a necesitar más fuerza para moverlo. Por lo tanto, voy a gastar más. Buenos días. Un paréntesis, no sé si alguien se está incorporando, le doy la bienvenida aquí a Practicates. Mi nombre es Liliana, ya no sé si todos los días siempre hay alguien nuevo por ahí para que nos avise, nos mande un mensaje y poder identificar. Hola, hola, Lorenzo, Graciela. Ya, en este dibujito hay dos personas que van subiendo un cerro. ¿Quién se va a cansar más? ¿El que va con mochila o sin mochila? El que va con carga, como dice ahí, ¿cierto? Bienvenida, Miriam, bienvenida. Esta semana nosotros ya terminamos el ciclo, ¿cierto? El día viernes, pero el día lunes comenzamos de nuevo con el ciclo. Así que para que estén atentos ahí, no hay problema que se incorporen hoy día. Entonces, el que va con carga se va a cansar más, ¿cierto? Le va a costar mucho más llegar a la cima. Y eso es lo mismo que pasa con los vehículos. Pero la diferencia es que en un vehículo igual me va a rendir, solo que ¿de dónde va a sacar esa energía el vehículo? ¿De dónde saca esa energía que necesita? A ver, ¿saben o no saben? ¿Qué le da la potencia al vehículo? Muy bien, Kelly, el motor, ¿cierto? El motor es el que me va a dar más energía. Pero ¿el motor de qué se alimenta? De combustible. Por lo tanto, mientras más fuerza tenga que hacer el motor, más combustible va a necesitar, ¿verdad? Entonces, con menos carga se requiere menos esfuerzo. Esto se traduce a menos consumo. Si yo no necesito tener mi vehículo cargado, saquen las cosas que están arriba, porque si no van a estar gastando combustible de más, ¿cierto? Cualquier cosita me preguntan, ¿cierto? No, no hay problema, si voy muy rápido. Ya. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de esta palabra aerodinámica del vehículo? Bueno, la aerodinámica es la resistencia al viento, o sea, son como dos fuerzas que chocan, el viento por un lado y la carga por el otro. Entonces, ya el vehículo de por sí es un factor, ¿cierto? De peso para el viento
Imagínense con carga arriba. Hay personas que, estoy tratando de, aquí, por ejemplo, si yo conduzco con esta carga arriba, tengo que cuidar mi aerodinámica. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque mientras más carga lleve, por ejemplo, mientras más grande sea esta, aquí va a haber mayor resistencia contra el viento, se va a formar como tipo pared, ¿verdad? Ahí, como una pared. Por eso que es importante utilizar los recursos que correspondan. En este caso, ¿por qué esta cosita aquí tiene esta forma? Porque va cortando el viento. ¿Cierto? Y me hace más fácil conducir, la velocidad, tomar la velocidad que se requiere. En cambio, no sé si ustedes, yo he visto en la autopista que cargan los vehículos así y le ponen con suerte unas tiritas y conducen de esa forma. Obviamente hay más dificultad porque el viento choca con eso. Y eso se va a llamar aerodinámica, ¿ya? En la resistencia. Ahora, si yo tengo esta carga, puede incrementar el consumo de combustible en carreteras hasta un 20%. O sea, imagínense, si conducimos mal, entre un 10 y un 15% de combustible más. Si andamos con esta carga gigante, incluso hasta un 20% más. Si en la navegación por aire también los misiles son de esa forma. Claro, ¿por qué son de esa forma? Porque permite el acceso más rápido en el viento, ¿verdad? Por eso tiene esa forma. Un furgón no va a tomar la velocidad tan rápido como la de un vehículo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el vehículo entra con esta forma. Por eso que los autos de carrera son más bajitos, ¿verdad? Porque cada vehículo de esta forma, mientras vaya teniendo esta forma, va a tomar velocidad mucho más rápido. Y es por eso, por la aerodinámica. Igual que en el, claro, totalmente, igual que los submarinos, ¿ya? Entonces, ahí hay que viendo el porqué. Entonces, una aerodinámica, ¿cierto? Me puede provocar consumir un 20% más de combustible en carretera. Buenos días, buenos días. Siempre controlar la presión de los neumáticos. ¿Cuándo tengo que controlar esta presión? Cuando los neumáticos están fríos o calientes. Fríos, muy bien, siempre fríos. O sea, si usted va a hacer un largo viaje de vacaciones, primero pase por la bencinera, ¿cierto? Controle la presión de aire y luego puede seguir con su camino. ¿Y cada cuánto tiempo los tenemos que controlar? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo se acuerdan o no? Ya constantemente, pero eso no. Según la indicación del fabricante o cada 2 semanas, ya que no se le olvide porque sale en las preguntas. Según la indicación del fabricante o cada 2 semanas, ¿ya? Una reducción de 5 PSI. PSI, chiquillo, es la libra de fuerza por pulgada, ¿ya? Es lo que, como se mide el aire en el neumático. Libra de fuerza por pulgada. Una reducción de 5 PSI, por ejemplo, ¿ya? ¿A qué le vamos a llamar? Espérenme que... Ahí. ¿A qué le vamos a llamar reducción? Supongamos que mi vehículo usa 35 PSI, ¿ya? Y yo lo llevo con 30. Tengo 5 PSI menos, ¿cierto? De lo que corresponde. Y eso me va a incrementar el consumo del combustible en un 0,5%. ¿Se entiende esto? Si no lo entienden, me preguntan. O sea que yo tenga 5 PSI menos de lo que corresponde, voy a consumir mucho más. Es como, por ejemplo, si yo voy en una bicicleta
¿ya? Y mis neumáticos están totalmente sin aire. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a andar bien o me voy a cansar? ¿Me va a costar más pedalear? Me va a costar más, ¿cierto? Porque la rueda va a quedar muy bajita, entonces me va a costar, voy a tener más gasto energético. Y esto es lo mismo que pasa con el vehículo. Si yo tengo menos del aire que corresponde, voy a consumir mucho más. ¿Dónde yo puedo obtener esta información de cuánto es el aire que necesita mi neumático? ¿De dónde los saco? Porque yo no se los puedo dar porque todos los neumáticos tienen distinto tamaño. Entonces, ¿de dónde saco? No está en el neumático, está en el auto, ya está en el libro del fabricante, ¿cierto? En el manual del fabricante, bien. Y la otra aparece en la puerta de mi vehículo. Lo más probable es que esté siempre en la puerta del conductor, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me dice que mi vehículo tiene que tener 40 PSI o libras, no sé cómo aparecerá en el vehículo, ¿ya? Pero que es 40. ¿Podría andar con 35? No, ¿cierto? No. Nunca menos, nunca menos. ¿Cuándo yo le tendría que poner más presión al neumático? ¿Cuándo es recomendable ponerle más presión al neumático? Muy bien, Carla, cuando llevo carga, ¿cierto? Cuando llevo más carga de la que corresponde. Entonces, ¿por qué? Porque va a gastar más. Así, ¿se entendió ahora? Recuerden, todos los neumáticos son diferentes, por lo tanto yo no les puedo decir tienen que poner 35, 30, ¿cierto? Hay unos pequeñitos, hay unos más grandes. Siempre llevar su rueda de repuesto ahí cargada también con aire, porque uno muchas veces olvida que tiene una rueda de repuesto y que por no uso también puede perder el aire. Sí, está en la puerta del conductor, ¿ya? Ahí es donde uno debería encontrarlo. Ya. Un filtro de aire sucio puede reducir el rendimiento en un 1,5%. Así es que, ojo ahí, los filtros son súper importantes, tanto el filtro del combustible como el filtro del aire. ¿Ya? Ay, me pasé para el otro lado, espérenme. Ahí, yo iba aquí. Ya, ahora nos vamos, me pasé, en las mantenciones, ¿cierto? Ya, realizar todas las mantenciones. Entonces, un filtro de combustible. Perdón, aquí me cambié. Era, si yo tengo 5 libras PSI menos, es un 3%, ¿ya? 3%. Ya, ahí, eso, 3%. Lo que pasa es que me cambié de diapositiva. Ya, entonces, si un filtro está en mal estado, un filtro de aire, de combustible, perdón, puede incrementar el consumo en un 0,5% y un filtro de aire sucio también me va a reducir el rendimiento en un 1,5, ¿ya? Así es que ahí están los tres datos. Si tengo el neumático menos 5 PSI de lo que corresponde, consumo 3%, ¿ya? Más, si el aire, o sea, si el filtro de combustible está en mal estado, puede incrementar un 0,5% el combustible. Y si un filtro de aire está sucio, ¿cierto? Puede reducir el rendimiento en un 1,5%. ¿Cuánto porcentaje era el consumo por... Ah, ya, ahí lo dije, Abraham, ¿cierto? El 3%. Si pongo más aire, ¿cuánto es el máximo que puedo poner? También lo dice el manual porque no es lo mismo, por ejemplo, una rueda pequeñita que una de estas ruedas gigantes, ¿ya? No es lo mismo. Entonces también debería decirlo el manual. Es súper importante ver el manual. Ya. ¿Qué datos vamos teniendo? A ver, hagamos un resumen. Las técnicas de conducción eficiente, ¿cuánto me permiten ahorrar? ¿Cuánto me permiten ahorrar las técnicas de conducción eficiente? Entre un 10 y
15%. Muy bien. A ver, ¿qué otro número teníamos? Al cuidar la aerodinámica. La aerodinámica, ¿cuánto me puede hacer gastar de más en autopista? Muy bien. Hasta un 20% más, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? El aire del neumático. Cuando está en -5, un 3%. Muy bien. El aire o sea, el filtro, perdón, el filtro de combustible. ¿Cuánto me va a hacer gastar más? Muy bien, 0,5%. Y el filtro de aire, ¿en cuánto disminuye el rendimiento? 1,5%. ¿Ya vamos bien? Ahí si le quieren sacar una fotito es como un resumen. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿O alguien tiene dudas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Continuamos? Sin duda. Perfecto. Ya, aquí me dice que debo encender el motor sin pisar el acelerador. No sé quién lo podría hacer, porque hoy en día ¿qué tenemos que pisar cuando encendemos el motor? El embrague, ¿cierto? Bueno, una vez un estudiante acá me dijo que antiguamente se hacía así. Le creo porque en realidad no sé, nunca conducí un auto muy antiguo, ¿ya? Entonces, ahora obviamente no debe pisar el acelerador mientras está encendiendo el motor. Entonces, el acelerador se pisa después, ¿verdad? Conducir, al conducir, acelere de manera suave. Siempre tiene que ser este juego suave. Acelerar, frenar. Si yo lo hago de forma brusca, voy a gastar más combustible. ¿Ya? Conduzca siempre a velocidad óptima. ¿Ya? Si yo voy aumentando, disminuyendo, lo único que voy a provocar es gastar más benzina. Miren aquí. Dice, aumentar 10 kilómetros por hora ahorra pocos minutos. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Supongamos que, ¿a cuánto debemos andar en la ciudad? A ver, díganme ustedes, ¿cuánto es lo máximo que debemos andar en la ciudad? Muy bien, 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Ya, supongamos que yo voy a mi trabajo y por lo general me demoro 40 minutos en llegar a esa velocidad. Entonces yo digo, pucha, quiero llegar más temprano. Ah, no importa, me voy a ir a 60 total. Toda la gente anda a 60, ¿ya? ¿Esos 60 van a ser constantes? ¿Siempre voy a poder andar a 60? Como en la autopista, por ejemplo. No, ¿cierto? Van a haber semáforos, van a haber intersecciones, pasos peatonales. Entonces, finalmente, lo que dice esto es que si yo aumento 10 kilómetros por hora, ¿cierto? Solo voy a ahorrar pocos minutos, tal vez voy a llegar en 36 minutos, que no va a ser mucho, pero voy a gastar 10% más de combustible, más de combustible, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Por lo que estábamos hablando, ¿cierto? Levántese más temprano, eso, ¿cierto? Ya, ¿por qué 10% más de combustible? Porque la velocidad no va a ser constante. Entonces voy a acelerar, frenar, acelerar, frenar. No sé si le ha pasado, a mí por lo menos sí, que de repente hay autos que me adelantan y tocan tan como súper acelerados y después en unos semáforos más allá me los vuelvo a encontrar. No sé si a usted le ha pasado alguna vez. Y es como, ¿para qué te adelantaste tanto? O venías tan acelerado, ¿cierto? Claro, desesperado. Si finalmente vamos a llegar prácticamente juntos al mismo lugar, ¿ya? Ellos son los imprudentes, ¿cierto? Y solo por ahorrar unos poquitos minutos. Ahora, es diferente conducir en la autopista.
porque la autopista, si yo llevo más velocidad, más voy a ahorrar. ¿Pero por qué? Porque esta velocidad es constante, ¿cierto? Se mantiene. No estamos frenando, acelerando y frenando. Entonces, es distinto. Ahora sí, la diferencia es que si yo conduzco a mucha velocidad, más, a ver, ¿alguien sabe qué se produce mientras conduzca a mayor velocidad? Sí, Daniel, les pasa, ¿cierto? Voy a contaminar más, ¿ya? Voy a emitir más contaminantes al ambiente. Eso sí lo tienen que tener presente porque también salen las preguntas. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Ya, este dibujito, ¿a qué hace referencia? Ca- O sea, si yo voy a la autopista y llevo una velocidad constante, gasto menos, ¿ya? Pero voy a contaminar más. Marcelo dice, buenos días, yo súper. Sí, bien, Marcelo, gracias. Ya, los cambios, ¿cierto? Está la caja de cambio. Ya, por lo general es así la mayoría, ¿cierto? Tiene primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Pero hay cajas de cambio que tienen, y esta es la marcha atrás, ¿cierto? Retroceso. Pero hay algunos que tienen la sexta aquí, ¿ya? Y el retroceso lo tienen acá. Como lo pongo en neutro, levanto un chuponcito que yo les digo y se pasa igual que la primera. Pero son algunos modelos, ¿cierto? Dependiendo del vehículo. Mientras más grande, obviamente va a tener sexta. Evita exigir al motor, ¿ya? A ver, dice Susana, a mí me cuesta mucho cuando voy a pasar un lomo de toro y voy en tercera y bajar a segunda. Ya, pero eso es algo que nos suele suceder, ¿cierto? Como, eh, como sugerencia, cuando vayas cerca de un lomo toro, baja antes la velocidad, ¿ya? Entonces tomas el lomo toro con menos velocidad y ya cuando pases el lomo toro, al momento de ir acelerando, ahí obviamente suelta el acelerador y pasas el cambio. Si uno de la prueba en auto automático puede conducir después manuales, sí. La licencia es clase B, que sirve para manual y automático, ¿ya? Usa marchas altas a bajas revoluciones. Recuerden que nosotros tenemos el tacómetro ahí en nuestro panel. El tacómetro nos va mostrando las revoluciones por minuto que tiene el vehículo, o sea, las vueltas que da el motor, ¿ya? Entonces, hay que no revolucionar el auto. ¿Cómo voy a saber cuándo lo revoluciono? Porque suena mucho ese ruido así que suena demasiado, es porque está muy revolucionado, ¿ya? Claro, el sonido. Y también podemos ver el tacómetro. Si el tacómetro está en 4 sobre 4, está muy revolucionado, ¿cierto? La idea siempre es que esté como 2, 3, una cosa así. Suena como chatarra vieja. ¿Se acuerdan cuando las personas de mayor edad nos decían, el motor le pide el cambio? Ahí está, pues, ¿cierto? De verdad que el motor nos pide el cambio. Suena mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos una marcha baja y queremos acelerar, va a ser mucha presión para el motor, ¿cierto? A ver, dice. El otro día pasé de primera a segunda y el profesor me dice, pase a tercera y pase primera de nuevo un sonido. Ya, tal vez fue porque te saltaste un cambio, puede ser, o el sonido de repente es porque no pisamos bien el embrague, ¿eh? Hola Jenny, espero que le haya ido bien en el dentista. Me equivoqué, pues volví a primera y no. Ah, y ahora sí te entendí, Susana. Claro, pues suena porque tú bajaste la marcha con velocidad, ¿cierto? De segunda pasaste a primera y suena muy feo eso. Mantenga una distancia prudente, ¿ya? Pasa mucho también eso, por eso que el otro día alguien me preguntó, Susana, si era necesario siempre llegar al neutro para pasar un cambio,
cuando estamos recién aprendiendo, yo creo que sí podría ser necesario porque es como la guía. Por ejemplo, el neutro primera, ¿cierto? Segunda hacia atrás. Pero cuando vamos a tercera, es mejor ponerlo volver al neutro y ahí levantarlo a tercera para no confundirme. ¿Ya? Es como una sugerencia, pero es porque estamos recién aprendiendo. ¿Por qué tenemos que tener una distancia prudente? Porque así, de esa forma, no vamos a necesitar de una frenada brusca, ¿ya? Obviamente vamos a ir disminuyendo la velocidad, pero ojalá no llegar al frenado. Eso es donde más gastamos cuando nosotros frenamos y aceleramos. En realidad, el freno no es el que gasta es volver a iniciar el recorrido, ¿verdad? A veces uno no se da cuenta y pasa a cuarta. Claro, pasa mucho el equivocarse con los cambios, por eso igual eso en la prueba es una falta leve, no es una falta grave, ¿ya? Para que lo sepan. Evite frenadas, como decíamos, de último minuto. Frena con anticipación y usa la caja de cambios. Aquí personalmente me cuesta frenar con la caja de cambio. Ya, ¿cómo ustedes saben lo que es frenar con la caja de cambio? ¿Sí o no? Bajar las marchas, muy bien. O sea, lo que hizo Susana, ¿cierto? Susana de segunda, en vez de ir a tercera, bajó a primera. Y sí se va a sentir ese ruido, ¿cierto? Porque estamos frenando con el motor. Y obviamente hay que bajar la velocidad, ¿cierto? O sea, por lo menos dejar de acelerar. ¿Cuándo nosotros podemos frenar con la caja de cambio? Cuando perdemos el control de los frenos, ¿ya? Obviamente no acelerando y también tenemos que ir bajando los cambios. O sea, si estamos en cuarta, tercera, segunda, primera, así. Nunca dejarlo en neutro. ¿Se le llama freno de motor? Sí, Jessica. Muy bien, se le llama freno de motor. Este es frenar con el motor. ¿Pero qué se hace en automático si pierdo los frenos, no tengo cambios? Hoy difícil porque nunca he manejado, conducido un vehículo con automático, o sea, sí, sí lo he conducido, pero así muy, dos veces yo creo. Así es que ahí yo creo que es solo no dejarlo en neutro, ¿ya? Y no acelerar. Entonces, en la medida que nosotros no aceleremos, vamos a ir disminuyendo la velocidad de forma automática. El freno de mano sí es una opción cuando perdemos el freno, pero recuerden que jamás tiene que ser de golpe, ¿ya? Puede ir de a poquito. Pero recuerden que el automático no tiene el mismo freno que nosotros, ¿cierto? Muchas veces como un botoncito, algo así. A ver, en este caso, ¿por qué debemos evitar las frenadas de último minuto? Porque, como les decía yo, miren, si frena a último minuto, además de exponerte a siniestros, puedes perder la oportunidad de ahorrar. Si programas tu frenado, por ejemplo, a ver, yo voy conduciendo y hay un semáforo todavía bien lejano mío y está en rojo. Ya, yo voy despacito, disminuyo mi velocidad y ojalá, ¿cierto? Llegue al semáforo cuando esté en verde, así no voy a tener que detenerme. ¿Por qué no dejarlo en neutro? No, nunca en neutro porque perdemos el control del vehículo. Ya Constanza, cada vez que nosotros dejamos nuestro vehículo en neutro, perdemos el control. Susana dice, recomiendo practicar la caja de cambios para aprender. Sí, hay que practicar, ¿cierto? em, Porque nosotros no vamos a tener este contacto con la caja de cambio y con el vehículo. Acuérdense que la caja de cambio es la que le da la tracción al vehículo, ¿ya? Yo a través de la caja de cambio, yo le mando una orden al vehículo de tracción. Vamos en primera, en segunda, y si yo no lo tengo enganchado, porque así se dice, en una marcha, el vehículo no me va a hacer caso de nada. ¿Ya? ¿Se entiende el por qué? Eso sería ideal, pero la verdad que la gente es súper imprudente. Uno cumple con la norma y te ganas, mira, sí, por siempre va a ser así, ¿cierto? Sí, nosotros sabemos. Miren, ayer
no sé si ustedes vieron, hoy día no vi, porque todas las mañanas fiscalizan. Ayer estaban fiscalizando, no sé en qué lugar, pero a un caballero lo detuvieron por tener supuestamente tapada la patente. No sé si lo vieron en el Mega, pero el caballero no tenía tapada la patente, lo que tenía era como estas cosas que le ponen a la camioneta adelante para evitar los choques, ya como un fierro. Y ese fierro de frente no se veía bien la patente, pero en realidad así como por arriba se veía. Y le pasaron una infracción, le cursaron la infracción y además le iban a quitar el vehículo. Y él estaba reclamando porque él decía, yo no tengo tapadas las patentes, está atrás, está adelante, está puesta donde corresponda, ¿cierto? Y le iban a quitar igual el vehículo. Se fue, sí, pues se la llevaron. Mira, finalmente yo no vi cuándo se la llevaron, pero ya había llegado la grúa y todo. Pero él no tenía tapa, decía, tengo hasta el tag, o sea, yo pago. Y ahí había como una lucha ahí contra quién tenía o no tenía la razón, ¿cierto? Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado porque de repente pasan infracciones por nada, como hay personas que, y ahí el caballero, ese caballero dijo que él no tenía idea de las leyes del tránsito y estaba ahí hablando, no sé si ustedes lo escuchan, y yo miraba y yo decía, por Dios, si uno conduce, tal vez no va a saber todo, pero tiene que saber lo mínimo, ¿cierto? El freno de motor sirve para las pendientes y no abusar del freno. Muy bien, ahí, que nos sopla la Jessica. En los barrios altos dejan pasar varias cosas. También ya nadie quiere mostrar su patente, la gente no quiere pagar más, esa es una falta gravísima. Sí, pues muchas veces lo hacen por eso. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que, claro, el caballero con justa razón reclamaba, pero cuando dice yo no conozco las leyes del tránsito, o sea, yo creo que todas las personas que somos conductoras deberíamos conocer al revés y al derecho las leyes del tránsito, ¿verdad? Por eso que ustedes están aquí aprendiendo. Ya, cerrar las ventanas. Ayer también hablamos de esto. Cuando nosotros vamos en autopista va a haber una mayor resistencia al aire también. Se cayó el caballero. Sí, pues mejor se hubiese quedado calladito porque a lo mejor hubiese ganado más. Mayor consumo de combustible. Aquí se puede dar el efecto de paracaída o también de aerodinámica por la resistencia al viento, ¿cierto? Al aire. Ahora es distinto conducir con las ventanas abiertas en la ciudad, que es menos velocidad, a conducir en una autopista con las ventanas abajo, ¿cierto? Ya, también utilizar el aire acondicionado de forma racional. Si yo lo tengo al extremo, por lo menos el mío es 4 el máximo. Si yo estoy todo el rato con el aire acondicionado extremo, también voy a consumir más. Se dice que 24 grados es la temperatura ideal y utilizar de forma irracional el aire acondicionado me va a hacer gastar hasta un 20% más de combustible. ¿Ya? Para que lo tengan claro, es harto 20% más. ¿Qué más? Aquí, si te detiene, la verdad es que nunca he hecho esto. ¿Qué sería mejor, profe, usar el aire o las ventanas? No, el aire, siempre el aire, pero no extremo, ¿ya? Obviamente al principio uno lo pone un poquito más fuerte, pero después moderarlo, ¿ya? Es distinto usarlo en uno que usarlo en cuatro, pero las ventanas me van a hacer gastar más porque va a entrar aire y además la conducción no va a ser buena porque a mí me pasa, por ejemplo, que se me tapan los oídos, si hay elementos alergénicos, ¿cierto? Claro, también porque muchas veces el tener las ventanas abajo me va a provocar más calor que viento, dependiendo de dónde esté. Sí, los periodistas son pesados, sí. Que es eso. Ya, entonces, esto personalmente nunca lo he hecho. Si nos sugiere el libro del conductor y tenemos que aprenderlo igual, si te detienes por más de un minuto, te sugiere que apagues el motor. ¿Por qué? Porque dice que vas a consumir menos. Es alto, el 20%. Pero yo personalmente pongo el aire acondicionado un ratito, así fuerte, y ya después queda adentro
bien la temperatura y ahí lo reduzco a 1, por ejemplo. Hablando de ahora que hace calor acá, ¿cierto? Adelanta solo si hay suficiente distancia para evitar riesgos. Siempre prioriza tu seguridad y evita el estrés. Recuerden que el estrés es un factor súper importante a la hora de la conducción. Si yo conduzco estresado, lo más probable es que haga todo mal y todo me salga mal, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta o no? Cuando uno anda enojado, como que todo le sale mal. En cambio, si uno está tranquilo, va a poder tener tiempo de pensar, de actuar bien, ¿cierto? De planificar todo lo que quiere hacer. Eso. Ya, chiquillos, ¿alguna duda o nos vamos con ejercicios? Profe, disculpe, me tengo que ir a las 12. Ah, pero alcanzamos, mira. A las 12 termina Constanza, ya es una horita. Pero alcanzamos a terminar el tema. Quiero saber si hay dudas o nos vamos a ejercicios. Ejercicio, ya. Bueno, si hay alguna duda, igual me escriben, ¿ya? Nos vamos a ejercicio. Conducción eficiente. Yo siempre les sugiero que lo hagan de modo aprendizaje, pero de vez en cuando también háganlo de modo examen, ¿ya? No, Susana, ¿por qué? No renuncie. ¿Qué le pasó a la Susana? Se estresó. Profe, ¿ocupar mucho el freno de motor produce algún desgaste? No, de hecho se sugiere que se frene con el motor, ¿ya? Pregunten nomás. Vamos con la primera. Aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación. Salir en la marcha adecuada sin mantener el embrague presionado por tiempo prolongado y sin acelerar bruscamente, un mantenimiento deficiente, lubricación inadecuada, presión baja de los neumáticos o llenado de combustible. ¿Qué me va a aumentar? A ver, dice Susana. Ah, Susana me pasó lo mismo, no, la Giselle le estaba diciendo. Estaba motivada en las clases de la escuela y practiqué con mi marido. No, no, no hagan eso. Sugerencia, no practiquen con otras personas, solo con autoescuela, ¿ya? Porque cada uno va a querer entregarle su forma de conducir, menos con la pareja, porque van a terminar separadas, ¿ya? La B, muy bien. Esto va a aumentar, ¿cierto?, el consumo. Mucho en la vía auto, micros, peatones, bajar a 30, sí, pues hay de todo, Susana, pero todo eso se aprende, ¿ya? Así que tranquila nomás y siga con ánimo. Pero de verdad no hagan nunca eso de conducir con otra persona mientras estén haciendo un curso. Usted haga el curso, aprenda lo que le enseñen y listo. Em, si se observa que el borde exterior de la banda de rodadura de un neumático está desgastado excesivamente, se debe, y si se puede, Susana. ¿Qué debemos hacer? Mire, está desgastado solo aquí. Daniela dice, mi marido prefirió pagarme el curso que enseñarme él, porque le puedo dañar el auto, pero hoy se lo agradezco tanto, sí, es lo mejor. Ya, la A. La A, chiquillos, ¿ya? Corregir el ángulo de caída ya que es excesivo. Yo aprobé el viernes las prácticas de la autoescuela, ahora me queda agendar la hora. Bien, Agustina, muy bien. Si se observa que el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastado excesivamente, ahí le está dando la palabra clave, ¿ya? Corregir el ángulo de caída ya que es excesivo, para que vamos aprendiendo palabras claves. ¿Qué efectos provocan los óxidos nítricos?
Vamos, aquí es la oportunidad de equivocarse, no va a pasar nada si nos equivocamos. La C. Muy bien, irrita las mucosas y el sistema respiratorio. Ya, espérame, Connie. Acabo de abrir tu link, pero déjame pasar esta. ¿Qué es la eficiencia energética? ¿A qué le llamamos eficiencia energética? Ah, ya, espérame. Muy bien, hacer lo mismo de siempre gastando menos. A mí mi marido me prefirió porque en su trabajo no me puede enseñar. No, pero es lo mejor hacer el curso. Si caen gotas de agua por el tubo de escape después de un arranque en frío, significa que B, no pasa nada, ¿cierto? No hay avería, nada. Espérame, déjame leer entonces la pregunta. Es que pensé, yo había abierto el link. Connie, espérame. Ya, ¿por qué en una emergencia no puedo poner freno de mano? No, no sé, no había escuchado o leído eso. ¿Por qué en una emergencia no puedo poner freno de mano? ¿Era alguna pregunta? La de las 5 era la mareos y vómitos. ¿Te salió en una pregunta, Connie? No, no en una emergencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos si se nos cortan los frenos, ¿ya? La idea es frenar con el motor, ¿ya? El freno de mano nos puede ayudar, pero tiene que ser así como bien suavecito, no llegar y tirarlo, porque nos podríamos volcar. Eso es lo que dije, ¿ya? B, ya, los filtros de combustible sirven para evitar que impurezas lleguen al circuito de inyección. Muy bien. ¿Cómo usted puede contribuir a un mejor medio ambiente al conducir? Multirespuesta. ¿Cómo vamos a contribuir al medio ambiente? ¿Todas? Muy bien. Oye, las 5, ¿por qué me aparece? Ah, miren ahí, ¿qué pasó? Tenía marcada la otra, no sé si me equivoqué yo. O las 5 me la había saltado, parece, por eso alguien me dijo las 5. Esta no la habíamos hecho. No, no la habíamos hecho, ya pasé a apretar la otra. Tienen, claro, habíamos hecho esta de óxido nítrico. Me la salté y pasé a apretar la otra. Ya, pero no importa. Ya, la primera señal de intoxicación con el óxido de carbono es vómito y dolor de cabeza. Ya, acuérdense que el óxido de carbono es incoloro y no tiene olor, inoloro, incoloro. ¿Ya? Entonces, si algo está mal con esto dentro de mi vehículo, lo único que yo voy a sentir es querer vomitar y tener dolor de cabeza. ¿Ya? Así es que eso. Pucha, ahí nos quedó una mala, pero ya, la pasé a apretar. Ya, rétenme, pues chiquillos, si me pasa. ¿Qué afirmaciones pueden ser perjudiciales para la conducción eficiente? Multirespuesta. Perjudiciales. Me la salté. Sí. Frenar y acelerar repetidas veces, claro, perjudicial. Mantener poca distancia con el vehículo. Mantener poca distancia, ¿está bien o está mal? Mal. Entonces, es perjudicial. Y llevar marchas altas es perjudicial. Yo creo que solo la A y la B, porque acuérdense que había una que decía que ojalá, ¿por qué debemos llevar marchas altas? Para no revolucionar el vehículo.
Ahora, también podría ser dependiendo, ¿cierto? No, las marchas bajas son las que gastan más combustible. Por ejemplo, la primera y segunda son las que gastan más combustible. ¿Ya? Para que tenerlo eso bien claro. ¿Por qué son las que gastan más? Porque le da más potencia al motor. Eso. Entonces, las marchas bajas son las que siempre me van a consumir más, sobre todo la primera. Por eso debemos tratar de evitar frenar. ¿Para qué? Porque obviamente vamos a tener que volver a utilizar la primera, ¿cierto? La pieza del motor que cierra a los cilindros por la parte superior se denomina bloque. ¿Esto es verdadero, sí o no? No. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama? Bien, la culata, veamos. La culata, excelente. ¿Ya? Entonces, la pieza del motor que cierra los cilindros, entonces, por la parte superior, se llama culata. ¿Cuál era la anterior? Esa, Kelly, era la A y la B. Llevar marchas altas, por el contrario, me ayuda a la conducción eficiente, ¿ya? Porque no tenemos nuestro vehículo eh, revolucionado. ¿Por qué los vehículos consumen más combustible durante las horas de mayor congestión? Porque se ven obligados a frenar y acelerar repetidamente. Muy bien. Acá, una conducción eficiente sirve para reducir el consumo de combustible y además para reducir la contaminación y evitar siniestros. Muy bien. ¿Cada cuánto es necesario revisar la presión de los neumáticos? Bien, ¿ve que sale? En la frecuencia recomendada por el fabricante o al menos cada 2 semanas. A ver qué dice Susana. Profe, hoy en un semáforo yo venía en verde y me dio amarillo. Alcanzaba a pasar porque no venía nada, ni peatones, ni auto, ni nada. Y aproveché de pasar, el profe me dijo, precaución, debió detenerse. Ya, pero acuérdense que si yo ya me da el amarillo, lo que se sugiere es detenerse, ¿sí o no? Espérenme un poquito, chiquillos, porfa, que no, no sé si escucha mucha bulla, es que justo iba pasando ahí bulla, pero ya está pasando. Claro, si yo estoy antes y me da amarillo, Susana, lo ideal es detenerse, ¿ya? Así es que para que tengas precaución para la próxima vez. Ahora es diferente que yo vaya ya con velocidad y que ya haya entrado al cruce cuando cambió a amarillo. ¿Ya? Así que siempre precaución. No, sí, me imagino, Susana, pero siempre te va a decir que lo mejor va a ser detenerte, ¿ya? Obviamente después uno en la práctica toma sus propias medidas, ¿cierto? Dióxido de carbono produce efecto invernadero, ¿ya? Muy bien. El empuje que el aire ejerce sobre el vehículo que está en movimiento afecta ¿a qué afecta? El consumo de combustible. Esto no existe termodinámica. ¿Cómo se llamaba la verdadera? ¿Cómo se llama? Porque nos podría llevar a una confusión. Aerodinámica, ¿cierto? Muy bien. En las bajadas, ya voy en una pendiente, es recomendable enganchar el vehículo en marchas apropiadas para así, ¿por qué tengo que bajar con las marchas apropiadas?
para, dice, a ver, no, está peleado aquí. B, C, A. Las tengo todas, a ver. Incrementar la capacidad de frenado y cortar la inyección de combustible, aumentar la potencia del motor y disminuir emisiones contaminantes. Yo creo que esa no. Evitar el consumo de Ya, vámonos por la A. Muy bien. Incrementar la capacidad de frenado. ¿Ya? Si yo utilizo las marchas que corresponden, ¿cierto? Incremento la capacidad de frenado. Porque obviamente si voy bajando despacito, las marchas deben ser menores, ¿cierto? Al subir en una cuesta, en un cambio de velocidad no adecuado, voy subiendo una cuesta, ¿qué va a ocurrir? Miren, conducción eficiente me da la pista. ¿Cuál será conducción eficiente de estas? Cambiamos la A por la C. Exceso de consumo de combustible, ¿ya? Al subir una cuesta en un cambio de velocidad no adecuado. ¿A qué podría ser? Por ejemplo, si yo subo en primera en vez de subir en segunda, ¿ya? Porque por lo general yo puedo subir una cuesta en segunda. Ahora, si es demasiado inclinada, yo ahí debería hacerlo en primera, porque necesito mucha potencia del motor, ¿cierto? Pero incluso hay algunas pendientes que las podría subir en tercera. No hay riesgo que se apague. No, no, mientras esté en una marcha y esté con velocidad, no se va a apagar. Pues ahora sí, disminuye la velocidad, tiene que ir disminuyendo los cambios, ¿cierto? O el embrague y freno. ¿Cuál de las siguientes medidas es más efectiva para el ahorro de combustible de un vehículo? Y si es larga e inclinada, ¿en qué cambio debería subir? Es que es lo que te dé el motor, depende. ¿Ya? Si es muy inclinada, podría ser en segunda. Más efectiva, ya. Cuando dice más efectiva, por lo general, estas también son efectivas. Dar a los neumáticos una presión de infiltrada, no, pues inferior nunca, ¿cierto? Detener el motor cada vez que el vehículo esté inmovilizado. También podría ser, ¿cierto? Pero esta es la más efectiva. Ya. ¿Influye el comportamiento del conductor en el consumo de combustible de un vehículo? Sí, pues totalmente, ¿cierto? Lo que hablábamos de no estar estresados. ¿Qué puede provocar manejar en horas de alta congestión vehicular? Es como las mismas preguntas, pero se van repitiendo em, de otras formas, ¿cierto? Al pisar el pedal de embrague, la pierna debe quedar ligeramente flexionada. Muy bien. Para poder conducir de manera segura su automóvil, es necesario, bien, mantener el automóvil en buenas condiciones. ¿Qué provoca un sobreviraje? Y con esta terminamos, ya porque va a empezar la otra clase y me van a cortar. ¿Qué provoca un sobreviraje? Sí, el sobreviraje casi siempre es provocado por el conductor, o sea, giro más el volante de lo que corresponde. Ya, chiquillos, terminamos la clase, nos vemos mañana o en la noche, espero que estén bien, que hayan aprendido, que vamos avanzando y vayan tomando confianza. ¿Cuántas alcanzamos a hacer? 23 en cuanto como 15 minutos, y eso que igual hablamos bastante, una que me salté, después me equivoqué, llegué y la apreté, ¿verdad? En la noche a las 9. Ya siempre es a las 11 de la mañana a las 9 conmigo, el mismo tema, ¿cierto? Si es que le quedaron dudas, realicen las pruebas, los test para que
Si les salga algo que no entiendan, lo compartan acá. Y durante el día hay clases todas las horas, ya para que sepan. Vean ahí en Instagram y pusieron el calendario. Tienen clase, pero todo el día para regodearse. Ya, nos vemos, que estén súper bien. Gracias por acompañar, por participar. Que tengan lindo día.